Había un tiempo, en la infancia de la humanidad, donde todo parecía posible. Un tiempo donde cada risa, cada susurro de amor, cada palabra pronunciada resonaba en un lenguaje universal. Todos entendían a todos. Cada emoción, cada intención, cada sueño era compartido y entendido. Pero antes de adentrarnos en ese momento icónico de la construcción, retrocedamos un poco y sumerjámonos en el mundo antes de la torre. Después del gran diluvio, la tierra fue repoblada por los descendientes de Noé. Estas familias, unidas por la sangre y el lenguaje, viajaron juntas desde el monte Ararat, buscando un lugar para llamar hogar. Su viaje les llevó a la llanura de Sinar. La llanura de Sinar era un paraíso terrenal, vasta, fértil y llena de posibilidades. Aquí, en este espacio virgen, los descendientes de Noé encontraron su nuevo hogar. Las generaciones pasaron y su número creció. Y con ese crecimiento vino la ambición. Una ambición que les llevaría a concebir un proyecto de proporciones épicas. «Vamos», exclamaron, «a hacer ladrillos y a cocerlos bien». Génesis 11:3. Y así comenzó el proyecto que definiría una era. Con la arcilla de la tierra y el fuego del horno, crearon ladrillos. Miles y miles de ellos, listos para ser la base de su gran visión. Pero no estaban satisfechos con simplemente construir una ciudad o un monumento. Querían más. Vamos a construirnos una ciudad con una torre que llegue al cielo. Así nos haremos famosos y no seremos dispersados por toda la tierra. Génesis 11:4. ¿Qué impulsó a estas personas a querer alcanzar el cielo? ¿Fue el orgullo, la vanidad o simplemente el deseo humano inextinguible de trascender, de dejar una marca que dijera, ¿estuvimos aquí? La construcción de la torre avanzaba a un ritmo frenético. Cada ladrillo que se colocaba, cada nivel que se levantaba, era un testimonio del espíritu indomable de la humanidad. Parecía que nada podría detenerlos. Pero en los cielos, Dios observaba. Dios vio más allá de la estructura imponente. Vio el corazón y la intención detrás del acto. Y aunque la torre crecía en altura, la verdadera preocupación no era su tamaño físico, era lo que representaba. Si como un solo pueblo y hablando un solo idioma han comenzado a hacer esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Génesis 11:6. En este punto, uno podría pensar que Dios intervendría con un acto de fuerza bruta, derribando la torre con un rayo o un terremoto. Pero Dios, en su infinita sabiduría, eligió un enfoque diferente. Vamos a vallar y confundir su lenguaje para que no se entiendan entre sí. Génesis 11:7. En donde una vez hubo armonía y entendimiento, ahora había confusión. Un albañil pedía ladrillos y se le daba paja. Un arquitecto daba instrucciones, pero nadie podía entenderlo. La construcción se paralizó. El sueño se desmoronó. Lo que había comenzado como un acto de unión terminó siendo la causa de la mayor división de la humanidad. La gente se dispersó, llevando consigo sus nuevos idiomas a diferentes partes del mundo. La Torre de Babel, inacabada y majestuosa, se convirtió en un monumento eterno a la ambición humana y a las consecuencias de olvidarse de Dios. Y así, en medio de la vasta llanura de Sinar, la torre se alza, un recordatorio silencioso y crudo de los límites de la humanidad y del poder divino que siempre está observando. La desolada silueta de la Torre de Babel se alza en el horizonte, un testamento al orgullo y ambición de la humanidad. Pero a medida que el mundo se expande ante nuestros ojos, vemos desiertos, montañas, selvas y mares, y en cada rincón de este vasto mundo, ecos de esa confusión inicial en Babel se manifestaron en la rica diversidad de culturas, idiomas y tradiciones. A medida que las personas se dispersaron, llevando consigo su nuevo lenguaje, establecieron comunidades en tierras lejanas. Cada grupo, ahora aislado por barreras lingüísticas, comenzó a desarrollar su propia identidad única. Las historias que contaron, las canciones que cantaron
y las tradiciones que establecieron se moldearon por sus experiencias y el entorno en el que se encontraban. De la dispersión de Babel emergieron las antiguas civilizaciones que hoy estudiamos con asombro y admiración. Los sumerios en Mesopotamia, quienes, en un giro irónico, construyeron zigurats, estructuras que recordaban a la Torre de Babel. Los egipcios, cuyos monumentales templos y pirámides todavía desafían nuestra comprensión. En el este, las antiguas civilizaciones del Valle del Indo y los primeros emperadores de China establecieron las bases de sociedades que aún persisten en la actualidad. Pero, ¿y qué hay de las lecciones de Babel? ¿Qué nos dice este antiguo relato sobre nosotros mismos y nuestra relación con el divino? El intento de la humanidad de construir una torre hacia el cielo no fue simplemente un acto de orgullo. Fue un intento de alcanzar el divino por sus propios medios, de forzar un camino hacia el cielo. Pero, como nos muestra la historia, los caminos de Dios no siempre son nuestros caminos. En lugar de permitir que la humanidad se una en un solo lenguaje y propósito, Dios introdujo diversidad. Y aunque en ese momento pudo haber parecido un castigo, con el tiempo podemos verlo como un regalo. La diversidad de lenguas y culturas que surgieron de Babel se convirtió en una rica tapestry de tradiciones, ideas y conocimientos. Cada cultura, con sus propias fortalezas y debilidades, aporta algo único al mosaico de la humanidad. La dispersión en Babel, en lugar de ser una señal de la ira divina, puede verse como un llamado a la humanidad a explorar, aprender y crecer. Cada cultura, cada tradición y cada lengua son testigos de la increíble capacidad de adaptación y resiliencia del espíritu humano. Y aunque las barreras lingüísticas pueden separarnos, la búsqueda compartida de entendimiento, conexión y propósito nos une. La Torre de Babel nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en monumentos altos o logros titánicos. Se encuentra en nuestra capacidad de adaptarnos, aprender y encontrar significado en medio de la adversidad. Y mientras contemplamos las ruinas de esa antigua torre, nos damos cuenta de que, en su sombra, no solo vemos un recordatorio del pasado, sino una inspiración para el futuro. Un futuro en el que, a pesar de nuestras diferencias, podemos encontrar formas de conectarnos, colaborar y construir juntos. Esta historia de Babel, lejos de ser una mera lección del pasado, es una llamada a la acción en el presente, a valorar la diversidad, a aprender de otros y a buscar formas de unirnos en un propósito común. Porque al final del día, todos somos descendientes de aquellos constructores de Babel, y todos llevamos dentro de nosotros el deseo de alcanzar algo más grande que nosotros mismos.